conexión a Enric Juliana. Buen día, Enric. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la primera pregunta es prácticamente obligada. Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre la ley de amnistía, la avala prácticamente en su totalidad. Y yo pues te quiero preguntar primero pues cuál es tu análisis con respecto a cómo puede afectar esta sentencia, este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las relaciones políticas entre el Gobierno y Junts especialmente y en general al clima político actual en el Estado español. Mira, en primer lugar creo para mí es muy importante subrayar un punto porque esta sentencia de alguna manera viene a poner punto final, creo, a un proceso que se inició hace muchos años. Y pienso que este pronunciamiento de la justicia europea viene a significar lo siguiente. Es decir, en España, durante estos últimos 10 años, ante la cuestión que se planteó desde Cataluña, sobre todo después de la crisis de octubre de 2017, digamos, había dos caminos. Uno era el de la sentencia ejemplarizante, el castigo ejemplarizante, que hubiese supuesto 50 años de amargura en las relaciones entre la parte mayoritaria de la sociedad catalana, no solo los independentistas, más gente, con el resto de la sociedad española. Había un sector del aparato del Estado que consideraba que ese era el precio a pagar para la sentencia ejemplar, para que lo que ocurrió en Cataluña no se volviese a repetir en un largo periodo de tiempo. Escarmiento para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. En paralelo se fue abriendo paso, junto con el nuevo ciclo político en el que todavía estamos, la idea del perdón. Primero a través de los indultos, después a través de la ley de amnistía. ¿Era la opción A o la opción B? Y yo creo que ahora lo podemos ver con mucha claridad. Y finalmente, y quizá desmintiendo aquella leyenda que dice que en España las cosas siempre acaban trágicamente mal, pues en estos momentos la opción B es la opción del perdón, la opción de pasar página, pues ha ganado, está ganando. Y el hecho de que la justicia europea haya dicho la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo y además haya añadido que bajo su criterio ha contribuido a la reconciliación en España, pues es un aval importantísimo. Imaginemos que no hubiese dicho esto, lo que hoy se estaría discutiendo en qué términos estaría la discusión. Pero no solo es eso, sino que incluso la resolución de Luxemburgo, de alguna manera, ha venido, permitidme la ironía, a dar la razón a Alberto Núñez Feijóo, que hace 2 semanas en Barcelona, quizá preveyendo lo que podía pasar, acudió a Barcelona al Congreso del Partido Popular, el Congreso del PP catalán, y dijo: nosotros también estamos dispuestos a pasar página. Y al cabo de unos días José María Aznar le corregía. Decía, cuidado, no. La alternativa, decía, la alternativa ha de ser una alternativa nacional. Es decir, ha de ser el Partido Popular y Vox. No te líes, le vino a decir. Pero el presidente del PP y líder de la oposición y aspirante a la presidencia del Gobierno de España dijo en Barcelona en fecha muy reciente: después de todo lo que ha pasado, el PP está dispuesto a pasar página, es decir, se sumaba a la dinámica que ha abierto la amnistía. Esto me parece que es lo más importante, de verdad. A veces hay momentos, se producen determinados hechos, en este caso una resolución judicial, que tienen importancia, que son sustantivos y que no solo son sustantivos, sino que además ayudan a ver las cosas en perspectiva. Hay momentos en que hay que pararse
y hay que mirar un poco para atrás, es decir, exactamente en este país, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Evidentemente han pasado muchas más cosas que el procés, que la crisis política entre el Estado español y la mayoría de la sociedad catalana, insisto en el concepto de mayoría, aunque los independentistas nunca llegaron a tener la mayoría absoluta de los votos. En alguna ocasión estuve muy cerca. Podemos decir que era la mayoría de la sociedad catalana, pues por una razón. Porque no solo estaban los independentistas, estaban aquellos que, sin estar a favor de la independencia, no querían ver a sus compatriotas en la cárcel. Han pasado más cosas, evidentemente, pero hoy yo creo que podemos tener esta visión de perspectiva. Y la visión en perspectiva ayuda a responder a la pregunta que tú formulabas, que es decir, bueno, y ahora en el denso entramado coyuntural español, ¿esto qué efectos va a tener? Bueno, pues mira, yo te diría muy rápidamente que veo en estos momentos un elemento contradictorio, ¿no? Es decir, ¿por qué Feijóo tiene este brote de lucidez? Va al Congreso del PP en Cataluña y dice, nosotros también estamos dispuestos a pasar página. ¿Por qué lo dice? Lo dice en términos coyunturales, pues es posible que él lo crea así, que tenga ahora una visión profunda, estratégica del país, que va en esa dirección. Si es así, yo lo celebro muchísimo. Pero también puede ser que piense, bueno, vamos a ver cómo se presentan las cosas en otoño, vamos a ver si todavía soy capaz de intentar convencer a Junts para que se sume a una moción de censura al gobierno en función de cuáles sean los acontecimientos judiciales que tengan lugar en otoño. Y voy a empezar a llamar a la puerta a ver si hay posibilidad. Es decir, para los intereses a corto plazo de Feijóo, pasar página está bien, porque le puede abrir una mayor interlocución con Junts. Ahora, a su vez, ayer escuchamos a Aznar decir, esto ha de tener castigo. Cuidado con lo que dijo Aznar ayer. Aznar ayer, cuando él dice, esto ha de tener castigo, dice que una futura mayoría parlamentaria en España de otro signo debería ocuparse de castigar. Que no basta con lo que ha pasado hasta ahora y que hay que encontrar formas para castigar atravesando el muro de la ley de amnistía y lo que diga la justicia europea. Cuidado con eso. Pero es más, vamos a ver cuál es la actitud que adopta en su momento el Tribunal Supremo. Que de entrada ya han dado a entender de que no levantan la orden de detención sobre Puigdemont. Y hay ya asociaciones de magistrados que dicen, oye, es que en última instancia el Tribunal Constitucional no debiera ser el que obligue al Supremo a aplicar la ley de amnistía. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero veo ahí una cierta contradicción entre los intereses tácticos de Feijóo y por otro lado, pues bueno, seguramente un sector del aparato del Estado que quisiera adoptar en estos momentos posiciones irreductibles. Aunque la resolución del Tribunal de Luxemburgo es muy clara y esto es muy importante también. Esta es una resolución clara que no admite 13 interpretaciones y media. Es clara. Y eso, si no fuese así, también hoy las discusiones serían de otro tipo. Enric, parece, ¿no? La última encuesta del CIS, el Mundial quizás también, parece que el gobierno de repente tiene un respirito que en mi opinión, llegaba a final de curso pues con la lengua afuera
y ya preparando el terreno para una posible convocatoria adelantada de elecciones entre enero y marzo, digamos, con la previsible caída de los presupuestos. Mi pregunta es si crees que, pues este último mes y en especial esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo cambia en algo la situación del gobierno de España. Bueno, la sentencia de Luxemburgo, la gente que ha estado siguiendo todo el proceso, postproceso, pues consideraba que era muy posible. Se conocía ya cuál era la toma de posición del abogado general, que es el encargado de efectuar la ponencia, ¿no?, que iba en la dirección que hoy todo el mundo está comentando, ¿no? La cuestión era el grado de claridad, por esto creo que es muy importante esto en estos momentos. Entonces, el gobierno tiene en estas últimas segunda quincena de julio va a tener una cierta bombona de oxígeno. Bueno, puede leerse así. Esperemos a ver cómo acaba el mes de julio, porque aquí cada día ocurren cosas. Me da la impresión de que se está produciendo un cierto efecto rebote que a veces ocurre. Es decir, ha pasado algo que hay que tenerse los hechos, simplemente. No me gustaría ahora alimentar las teorías del complot. Siempre hay que ser refractario ante ellas, pero los hechos son los hechos, es decir, en un margen de pocas semanas se han acumulado muchas causas judiciales contra el gobierno. Estos son los hechos. De distinto tipo, con distintos protagonistas: Ábalos, Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero, el hermano del presidente, la esposa del presidente del gobierno, la señora Leire Díez. Son cosas distintas, son sumarios distintos, que algunos de ellos todavía hoy se están ramificando, y que dará lugar todo esto a un sotobosque judicial extraordinario, cuya amplitud la acabaremos de ver a partir de octubre. Pero bueno, la sociedad ha tenido la percepción de una manera muy acelerada, a partir de un determinado momento, había una ofensiva judicial contra el gobierno, claramente. Entonces esto ha tenido, a mi modo de ver, hasta el momento dos fases. Una primera, una de consternación, ¿qué está pasando aquí?, de desmoralización posiblemente y de desorientación de muchas personas, y en el plano electoral, pues de personas que votan al Partido Socialista, que votan en general a la izquierda. Y después viene un momento más reactivo, de decir, oye, me parece que aquí está pasando algo extraño. Y esto, sobre todo, creo que quien lo ha propiciado ha sido este juez de Madrid, el señor Juan Carlos Peinado, que con una instrucción perfectamente descriptible, pues ha alimentado esta percepción. El mundo se construye con las percepciones, ¿verdad? La ha alimentado. El que pueda hacer, que haga, dice Aznar, y posiblemente esta sea una de sus consignas más exitosas a lo largo de su vida política, sobre todo si consigue cambiar la mayoría parlamentaria en España, que se podrá arrogar la autoría de la consigna. El que pueda hacer, que haga. Ahora bien, los que pueden hacer, hacen, y algunos lo hacen mal. Y al hacerlo mal, pues provocan pues que una parte de la sociedad diga, me parece que aquí está pasando algo extraño. Y entonces es cuando se produce el rebote. Y este rebote quiere decir que, bueno, pues lo que estaba deprimido, lo que estaba desorientado, lo que estaba confundido, empieza a reactivarse, ¿no? Y ahí esto lo vemos en las últimas encuestas que se han publicado, pues la que publicó La Vanguardia hace 15 días, la que publicó casi al mismo tiempo el diario El País, la que acaba de publicar el periódico, e incluso la del CIS, cuyas proyecciones, desgraciadamente para el CIS, no obtienen consenso hoy en la sociedad,
pero cuyas pautas siempre son observadas con mucha atención por todo el mundo, sobre todo las tendencias. Y la encuesta del CIS, independientemente de que su proyección no sea del todo creíble, indica también que las cosas van en la misma dirección. Es decir, que hay una mayor resistencia del electorado socialista. En el campo de la izquierda hay una gran interrogante a la izquierda del PSOE, porque no está clara la fórmula de qué manera esa izquierda o esas izquierdas van a comparecer en las elecciones. Y a su vez se produce el dato, que es constante en todos estos sondeos, que es que el Partido Popular retrocede en relación a julio. En la última encuesta que he citado, la del periódico, retrocede más el Partido Popular que el Partido Socialista. El Partido Popular y Socialista están a muy escasa distancia. Por lo tanto, en estos momentos se puede afirmar que cabría la posibilidad de que el Partido Socialista fuese el más votado en unas elecciones generales y que el gran ganador en términos de proyección de voto y de posición en el tablero político de esta coyuntura es Vox, que se mantiene al alza entre el 17 y el 18% de los votos. Vox, que a su vez, y la sociedad así lo ha percibido, es también el partido ganador del miniciclo electoral propiciado por el Partido Popular al adelantar elecciones en Extremadura y adelantar elecciones en Aragón para hacer un tren electoral, un convoy electoral acompañando las elecciones que se tenían que celebrar en Castilla y León y en Andalucía. Pues bien, todos sabemos el resultado de estas elecciones y sabemos que el resultado en términos políticos es que Vox ha logrado negociar desde una posición de fuerza en cada uno de estos escenarios su entrada en los gobiernos regionales, imponiendo al Partido Popular temas de agenda, incluso conceptos de agenda que ahora son nuevos y que presiden de alguna manera la agenda de la derecha, como es el concepto de prioridad nacional, los ha conseguido imponer en cada uno de estos 4 escenarios. Es decir, el vencedor de este convoy electoral ha sido Vox. La sociedad lo percibe así y Vox aparece en el 18% y hoy el Partido Popular y Vox podrían hacer una mayoría en la cual el partido Vox sería una fuerza determinante. A su vez, Vox está fortaleciendo sus lazos en Latinoamérica a medida que se están produciendo cambios de gobierno en Latinoamérica orientados hacia la derecha, y es evidente de que en estos momentos Vox es el partido español que tiene unas relaciones más fluidas con la administración de Estados Unidos y con el movimiento MAGA. No es un partido marginal en absoluto, es el partido guía del bloque de la derecha en España en estos momentos. Y a partir de ahí, pues vamos a ver en qué momento se producen las elecciones. La hipótesis que tú planteas, es decir, las elecciones podrían ser entre enero o marzo, quizá más marzo que enero, pues en estos momentos me parece plausible. Efectivamente, si Sánchez no logra aprobar los presupuestos lo pueden servir para crear un marco de discusión sobre el futuro, y esto es importante. En una legislatura que ya parecía absolutamente atenazada por los problemas coyunturales, pues poder organizar una discusión sobre el futuro inmediato, es importante para el gobierno, y yo diría que debería ser importante para los otros partidos y para la oposición. Pero bien, si los presupuestos finalmente no fuesen aprobados, pues bueno, sí, efectivamente Sánchez dispondría de un argumento para convocar en marzo, que sería ya 2027, y esto me parece importante. No es lo mismo que estas elecciones tengan lugar en 2026, por esto Feijóo sueña todavía con la posibilidad de contar con Junts, poder contar con el PNV, por una moción de censura que hiciese caer al gobierno en 2026, porque elecciones en 2026 significa que la legislatura ha fracasado. Numéricamente, el número significa eso no ha llegado a puerto. Y en cambio, si tienen lugar, se celebran en 2027, el significado es otro. Porque de marzo a julio, que sería el final
natural de la legislatura, que es cuando se cumplen 4 años, hay muy poco tiempo, es un adelanto técnico. 2026 o 2027 tiene importancia, significa políticamente algo. Significaría que después de mil y una vicisitudes la legislatura naufraga, cuando ya se ve el puerto, o bien que llega a puerto. Enric, una última pregunta. Vamos a ampliar un poco la mirada. Hablabas del movimiento MAGA y vamos a hablar de, bueno, pues de, digamos, su expresión en Argentina, porque ayer finalmente no se trataba en el Senado una ley que modificaba la ley de tierras para permitir la compra de tierras a extranjeros. Tú publicaste hace unas semanas un artículo titulado Tiel, Rey de la Patagonia, que ayer sirvió de editorial para La Base, que trataba este tema en este canal, en esta casa. Te quiero preguntar también un poco por tu análisis de, bueno, en este artículo que a mí me parece muy interesante, en el que hablas de cómo Argentina va camino de convertirse en un experimento para la IA sin reglas. Sí, este tema me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, yo soy de letras y toda la cuestión de la inteligencia artificial, os juro que me cuesta un poco entenderla, pero creo que es uno de los acontecimientos fundamentales de nuestra época, porque no es solo un cambio de orden tecnológico, como hemos vivido muchos cambios tecnológicos en los últimos decenios, sino que es algo que tiene una mayor profundidad. Creo que vamos hacia lo que podría llamarse en términos clásicos un cambio del modo de producción, ¿no? Y entonces esto está generando muchas discusiones en el orden económico, en el mismo orden tecnológico, pero también en el orden político y moral, ¿no? Y creo que la encíclica del Papa León XIV, que se publicó hace pronto hará 3 meses, es verdaderamente importante. Y me ha llamado la atención la actitud de Thiel ante el Papa, ¿no? Thiel, que es uno de los hombres importantes de la industria tecnológica, uno de los grandes contratistas del Pentágono en estos momentos, acusa al Papa de ser el anticristo. ¿Qué quiere decir con eso? Esto parece casi una película de terror, ¿no? El anticristo. Bueno, le dice, no, en la medida que pones cortapisas, que quieres que haya reglamentación, que haya criterios morales que orienten el crecimiento tecnológico, lo estás frenando. Y bajo la perspectiva religiosa de Thiel, que viene de la tradición protestante, frenar el desarrollo tecnológico quiere decir frenar la libertad. Él dice el verdadero programa de Cristo es la libertad sin cortapisas. Quien le quiere poner normas, quien la quiere pautar, quien establece pautas y contrapesos, está contra el programa de la libertad, por lo tanto es el anticristo. Es una especie de sofisma muy simple, pero que le ha servido a él para construir un discurso. Y entonces lo que ha hecho este empresario, insisto, que es un hombre muy influyente en estos momentos, porque es uno de los principales contratistas del Pentágono, a través de la empresa Palantir, lo que ha hecho es decir, bueno, me voy a construir un pequeño reino. Habrá un lugar en la Tierra en el que además yo voy a residir, en el que mis conceptos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial se podrá desarrollar sin reglas. Vamos a ensayar un lugar donde no haya reglas. Y entonces Argentina, el presidente de la Argentina ha ofrecido a Argentina como este espacio, ¿no? Y entonces esto significa varias cosas, pues ya hay inversiones que están en marcha, significa operar básicamente desde la Patagonia, porque en la Patagonia pues se construirían grandes centros de datos, se está aplicando programas de inteligencia artificial a los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta,
Son unos yacimientos muy importantes, pero que se necesita mucha tecnología porque es este tipo de hidrocarburos que están en las rocas, ¿no? Que se extraen a través del fracking. Es decir, Thiel quiere convertirse en uno de los hombres importantes de Argentina, colaborando con la presidencia argentina. Entonces, uno de los puntos era modificar la ley que regula la propiedad de la tierra para que, en este caso, un capital extranjero pudiese comprar grandes extensiones de tierra en la Patagonia. Estamos ante un proceso laboratorio. Recordemos una cosa, la escuela de Chicago, o sea, el programa de máximos de la escuela neoliberal, el programa de máximos se aplicó en Chile a punta de bayoneta a partir de 1974. Hubo el golpe de Estado, 73, golpe de Estado, general Pinochet, y vienen los economistas de Chicago para implementar un modelo económico que no se podía implementar sin cortapisas en ningún otro país del mundo, puesto que las normas del Estado social en un grado u otro seguían imperando en aquel momento. Thatcher estaba batallando con los sindicatos en el Reino Unido, en Estados Unidos pues aún respiraban las políticas de Roosevelt, podríamos decir, y en cambio en Chile, después del golpe de Estado, en el que fueron liquidadas unos 4.000 personas, en los meses inmediatos después del golpe, se puede llevar a cabo un ensayo socioeconómico de gran envergadura en aquellas condiciones políticas. Y luego vino lo que pasó en Argentina, donde murió más gente. En Argentina todavía murió más gente. Ahora lo que se quiere es realizar también otro momento de ensayo sociopolítico y socioeconómico en Argentina, y creo que esta vez se quiere hacer contando con el consenso de la población. Es decir, que en unas próximas elecciones el laboratorio Thiel forme parte también del programa de Milei, y Milei intentará ganar las elecciones incorporando ese laboratorio en su programa. Vamos a ver si con el consenso de los argentinos. Pues, Enric, Juliana, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana en Despierta. Muchas gracias, muy buenos días. Adiós. Muy buenos días, hasta luego.